Y en la entrevista estelar de Encuentro Directo, ¿qué tema más importante que la salud? Y justamente la noche de este sábado nos honra con su participación el doctor Wilfredo Mañón Rose, médico naturista. Doctor, bienvenido aquí a su estreno en Encuentro Directo. Gracias por la invitación. Contento de estar con tu público y contento de poder compartir cápsulas de salud para todos. Gracias, doctor. Doctor, usted estudió genética, deportiva médica, citogenética y estudió también medicina natural. ¿Por qué se decidió básicamente por la medicina natural, ya que siempre eh, se entiende como que la convencional a veces resulta más efectiva? Buena pregunta. Yo trabajé la genética médica los primeros 10 años de mi vida profesional y la práctica de la genética médica era mayormente diagnóstica. Sacábamos líquido amniótico del útero, lo llevábamos al laboratorio y ahí descubríamos, hacíamos el cariotipo para ver si había alguna normalidad cromosómica en el bebé. Y hasta ahí llegábamos. La verdad es que eh, nos hacía falta trabajar la terapia. Todavía estábamos y estamos en esta fecha lejos de hacer tratamientos, de resolver problemas en los pacientes neonatos por nacer, y eso no nos satisfacía mucho, esa es la verdad. Cuando descubrimos la medicina natural, que podíamos con medios alternativos, medios naturales, resolver un sinnúmero de problemas, yo dije, wow, esto es lo que yo andaba buscando. Esa es una de las razones fundamentales. Y eso lo motivó a... Sí, sí, definitivamente. De hecho, yo tuve, mientras ejercía la profesión, la genética en un hospital de Nueva York, conocí a un paciente que se curó de cáncer del hígado. Cuando yo lo cuestioné para preguntarle que si fue con quimioterapia o radioterapia, me dijo no, fue con hierbas. Yo le dije, espérate, con hierba, con brujería. Y yo sé que los brujos hacen su diablura y sus cosas. O sea, no, doctor, con un médico cristiano como usted, llévame a ese sitio. Y quedé entrampado. Participé en un taller de explicación de cómo funcionaba todo y de ahí en adelante el resto es historia. Doctor, la gran pregunta que la gente se hace es si la medicina natural trata, por ejemplo, como usted decía, con enfermedades contra el cáncer y otras incurables, como es el caso de la misma diabetes y la hipertensión, que abunda mucho. Sí, es bueno saber que la medicina es una y todo lo que es bueno viene de lo alto, viene de Dios. Y definitivamente hay condiciones que la medicina convencional, la de los hospitales y la medicina que yo estudié en la UAS, es buena, es útil. Cuando se explota un apéndice hay que hacer la cirugía. A veces hay algunas amigdalitis que, wow, que hay que hacer una amigdalectomía. O sea, lo mismo que con las litiasis, algunas litiasis vesiculares, hay que recurrir a la cirugía. O sea que la medicina convencional no es malo. Pero hay ocasiones donde la medicina natural es mejor, es una mejor opción. Esas son las enfermedades crónicas, no las emergencias. Las enfermedades crónicas son aquellas que llegan con residencia y ciudadanía. Vienen con todos sus papeles para quedarse, como es el caso de la artrosis, de las alergias, de las enfermedades cardiovasculares, del mismo cáncer. Realmente me dio mucho gusto ver hoy una paciente que hace 30 años yo la vi en Nueva York.
ella esperaba que yo la reconociera todavía. Yo dije, ay, mi hija, mi memoria no llega tan lejos. ¿Y, ¿y por qué tú viniste? Porque una paciente que usted trató de cáncer se sanó. Dije, wow, qué lindo. Me explicó el cuadro, el proceso y me dio mucho gusto. Realmente la alternativa naturista tiene en algunas ocasiones respuesta para enfermedades crónicas. Pero en el caso, por ejemplo, de gente que sufre de eso mismo, de presión alta, de hipertensión, ¿se sustituye eso, se pudiera sustituir por algún medicamento natural? Sí y no. Por ejemplo, para una persona que debuta como hipertenso, que tiene una hipertensión ligera de, qué sé yo, 130, 85, 140, 90, Ahí se necesita la pastilla normal. no, se puede tratar con la medicina natural, con la dieta, con la restricción del cloruro de sodio, o sea, de la sal, con los ejercicios, la caminata, bajando el colesterol y los triglicéridos, con una dieta adecuada. Y déjame decirte, reacciona. De hecho, 1 de cada 3 hipertensos tiene la hipertensión por el exceso de sal, de ingesta de sal. Pero también influye, doctor, el caso del azúcar. El Que a azúcar. veces, porque yo iba en ese sentido, doctor, eso de que, ese tema de que el azúcar, le llaman el azúcar prieta y la otra como que el azúcar blanca. Eso, cualquiera de las dos, por ejemplo, es negativo en un momento de aumento de colesterol y todo eso. Mira, cuando hay 2 tipos de grasas en el cuerpo, la grasa colesterol y la grasa triglicérido. Los triglicéridos son los chichos, es la grasa flotante, es la que viene de las harinas refinadas, de los carbohidratos simples. No sé si me sigues. De todos los productos refinados, el azúcar blanca, el pan blanco, el arroz blanco, la pasta blanca refinada, si no se consume con actividad física, simplemente se deposita, se acumula, se almacena muchas veces debajo de la piel, en el hígado, produciendo hígado graso o en el corazón, y esos triglicéridos hacen daño. O sea que el azúcar que contribuye a la producción de triglicéridos por carambola mete en problema la circulación. Por eso es que se ve mucho que el hipertenso sea diabético o viceversa, que el diabético. Porque entonces ese consumo de azúcar le aumenta más el tema de la diabetes. El consumo de azúcar hace exactamente, tal y como tú dices, que aumente los niveles de glucosa en sangre y se desarrolle una diabetes. La diabetes mete la cuchara en la salud visual, en la salud cardiovascular, en los riñones, en la circulación, en los infartos. Realmente Y principal causa de muerte. es una de las principales detonantes para la muerte en las personas que pasan de las 40.000 millas, de las 50.000. Pero entonces, usted hablaba, doctor, hace poco del tema de los ejercicios. Independientemente uno, por ejemplo, consuma lo que es esos medicamentos naturales, es importante el tema de los ejercicios. Sobre todo caminar más que cualquier otro. Claro, claro. El ejercicio por excelencia es la caminata. Los cardiólogos y los médicos especialistas sugieren que se camine media hora, por lo menos 3 a 5 días a la semana. Eso no es que sea suficiente, pero va a desencadenar una moción de salud en el cuerpo, salud cardiovascular, salud circulatoria, salud orgánica, y definitivamente hay que hacerle caso. Realmente todos los médicos no pueden equivocarse.
que naturistas y no naturistas lleguen a la conclusión de que caminar, hacer ejercicio, aeróbicos, bicicleta, natación, que todos esos ejercicios contribuyan a una buena salud. Doctor, ¿y usted cree, por ejemplo, los suplementos vitamínicos como vitamina C, D3, B12, E, magnesio, zinc, y básicamente para qué sirven? Porque yo soy uno, por ejemplo, de los que consumo, doctor, en mi caso, vitamina C y vitamina D. Sobre todo la C, cuando hay un tema gripal o la misma D3. Pero ¿usted cree, por ejemplo, en esos suplementos vitamínicos que son vitales? Absolutamente. La ventaja de los suplementos es que te permiten acceder, tener acceso a esa fuente de vitaminas que el cuerpo necesita y no tienes la molestia de preparar el jugo, del licuado, del extractor de jugo, que a veces uno lo hace el primer día y el segundo día, pero ya el tercer día, el cuarto, la persona se cansa. Y ahí están entonces los suplementos. La vitamina C y la vitamina D, ambas contribuyen a prevenir el cáncer. Ojalá que usted entienda eso, que a la hora de caminar usted lo haga no en un ambiente bajo techo, sino cogiendo un poco de sol. El sol es una fuente de vitamina D, como lo es el aceite de bacalao, el aceite de hígado de tiburón, como son algunas nueces. O sea, y la vitamina C, que está en los cítricos, en la china, en la naranja agria, en la toronja, en el limón, en la mandarina, y por qué no en la pastilla de vitamina C. Ojalá que todos los televidentes puedan enamorarse de esas dos vitaminas, así como tú lo has hecho, y te ayude no solamente a prevenir el cáncer, sino la salud cardiovascular, sirven como antioxidantes. ¿Tú has oído mencionar esa palabra? Sí. Nosotros nos oxidamos como los hierros viejos. Al oxidarnos se nos arruga la piel, nos enfermamos, nos envejecemos. Y hay vitaminas que son antioxidantes, que le dan marcha atrás a la oxidación del cuerpo. Por eso debemos de tomar permanentemente las vitaminas. Si tiene acceso al jugo o a la fruta directo, mejor todavía. Pero si no tienes acceso un día, vete con la pastilla, la tableta, el suplemento. Porque en el caso de la 3 ayuda mucho con el tema del sol. La D3, correcto. Pero gracias a Dios está en forma bastante asequible en la farmacia, en forma de pastillitas. 5.000 unidades diarias, una pastillita es suficiente para prevenir muchos problemas. Doctor, una pregunta. En el caso de la medicina natural, ¿usted cree en el uso de diferentes tipos, por ejemplo, cuando son de té o tinaza? Sí, claro que sí. De hecho, nosotros tuvimos el privilegio de hacer una maestría en la Universidad de Barcelona, una maestría en fitoterapia. Fitoterapia quiere decir terapia con plantas medicinales, con hojas y derivados herbáceos. Realmente los tés en las infusiones son muy útiles. Los médicos que no saben lo útiles que son, las denigran, hablan pestes de las tisanas, pero no. Hay tisanas que tomadas indiscriminadamente podrían hacerte daño, pero esa no es la regla. Los efectos secundarios de las hierbas, de los teces, son así de grandes, comparado con los efectos secundarios de los fármacos, que son un poquitico más grandes, por no decir mucho más grandes. O sea que sí, una buena forma de obtener nutrientes y principios activos de las plantas medicinales es haciendo la infusión. Vulgarmente le decimos té, pero la infusión, se hierve el agua, se le echa la hoja
se tapa, se apaga el fuego y se deja sudar. Esa es una infusión. Si tú hierves una hoja, le mataste todos los principios activos, o como dice la gente, Ese que un té le mataste las vitaminas. Ese que un té que no se le echa a la hoja, no, es igual. Mira, a las raíces, como el jengibre, hay que hervirlo, hay que sacarle la esencia. 5, 10, 15 minutos es válido, pero a una hoja no se le debe de hervir. Se hierve el agua y la hoja se le echa, se tapa y se deja sudar después de apagar el fuego. O sea, corres el riesgo de matarle las cosas útiles, los principios activos, los nutrientes, las enzimas, si tú hierves una hoja. Doctor, en el caso, por ejemplo, se habla mucho de la gente que consume mucho lo que es el café. ¿Lo recomendable usted en ese caso de ese consumo, gente que bebe, por ejemplo, 2 tazas, 3 tazas? Lo recomendable es uso moderado, igualmente como el caso del té. Mira, todas las plantas medicinales tienen su parte buena y algunas veces tienen su parte mala. En el caso del café, tenemos la parte mala, que es que a los que tienen problemas de insomnio les espanta el sueño, a los que tienen gastritis y úlcera se lo exacerba, le acelera los síntomas de la úlcera y una persona también muy tensa, muy nerviosa, la acelera más. O sea, si usted no tiene ninguna de esas 3 condiciones, el café tiene cosas buenas, tiene principios activos que son antioxidantes. Una persona que quiere levantarse por la mañana se puede tomar una taza de café. De hecho, se recomienda no tomar no más de una taza de café al día. Más de ahí puede correr el riesgo de que en vez de hacerle bien, le haga mal. Bien, doctor, con su permiso y de los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con la entrevista estelar de Encuentro Directo. Y bien, amables televidentes, continuamos aquí en la entrevista estelar con el doctor Wilfredo Mañón Rossi, médico naturista. Yo siempre digo, doctor, que a veces uno aprecia la salud cuando la pierde. Cierto. Porque entonces ahí uno le coge más valor a la cosa. Así es, así es. Y nosotros, sobre todo cuando vamos cumpliendo años, debemos valorar más la salud. Definitivamente. Los años traen dificultades, traen problemas. Nos vamos desgastando poquito a poquitico. La curva de la vida es que vamos creciendo hasta los 20 años, nos mantenemos hasta los 30, 35, pero ya al cercano a los 40 comienza la curva descendente. De ahí que debemos de ayudarnos con una buena alimentación, una buena nutrición y, ¿por qué no?, buenas fuentes de energía como las traen las plantas. Doctor, en el caso de la consulta que usted hace, los pacientes por el mismo tema de la curiosidad, por ejemplo, ¿cuál es el tratamiento que usted le da, dependiendo de los pacientes que visiten normalmente su consultorio? Sí, mira, hay un común denominador con todos los pacientes, casi todos, no voy a decir todos, pero casi todos, un 90%, llega autointoxicado. ¿Qué quiere decir? Que de la misma manera que un vehículo se llena necesita cada 5.000 kilómetros que le cambien el filtro, que le cambien el aceite, y usted le echó gasolina de la buena, pero nos gastamos, nos intoxicamos. Hay metabolitos de desechos que hay que eliminar. De esa misma manera, nosotros debemos desintoxicarnos cada 5.000 kilómetros, cada 6 meses, o por lo menos una vez al año. Y yo le ofrezco de entrada a todos mis pacientes una desintoxicación. Un par de semanas, 10 días, 21 días,
comiendo sano, comiendo mayormente frutas, granos, vegetales, víveres, todo lo que crece de la tierra. Hacemos eso de principio, de inicio, limpiamos el hígado, los riñones, la sangre, utilizamos algunas terapias limpiadoras y el paciente resuelve más del 50% de su problema de salud. Y ya en una segunda visita, nosotros nos enfocamos en el objetivo por la que lo llevó y vemos los resultados. Doctor, el mundo pasó por un tema de la pandemia. 2020, prácticamente en 2021 la gente todavía estaba pendiente a eso. Se dio el caso en ese momento de gente que iba a usted a su consultorio, o sea, y qué suplementos vitamínicos o naturales en ese momento usted le aportaba, que aún todavía la gente le da, se infecta de COVID. COVID-19. Sí, mira, tuve muchos pacientes de los que le dio el COVID, de los que no querían vacunarse, de los que sí se vacunaban y le volvió a dar el COVID. Que ese fue otro grupo. Había un grupo bastante heterogéneo de gente que necesitaban una alternativa. Yo se lo podía ofrecer. Definitivamente, el grupo, la familia de los coronavirus es una familia antigua de, qué sé yo, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que es una familia de virus gripales. Claro, no habíamos tenido por más de 100 años la fortuna, entre comillas, de tener un virus gripal tan agresivo, tan necio como el COVID-19. Y teníamos varias herramientas. Por ejemplo, el té de anís de estrella, antiviral. Manzanilla, antiviral. Jengibre, que los sudamericanos le llaman kion, antiviral. Cúrcuma, antiviral. Aparte de, la cúrcuma es importante. Aparte de ser antiinflamatorio y útil en la limpieza del hígado. Muy importante. O sea, para comenzar habían 4 hierbas que eran una respuesta para el caso del COVID-19. Aparte de eso teníamos y tenemos todavía el dióxido de cloro, que es un mineral de los que nosotros tenemos que tener una cierta cantidad en el cuerpo. No le hacemos mucho caso al cloro porque creemos que solamente está en el Mistolín para limpiar el piso. Pero es uno de los minerales junto con el calcio, con el magnesio, con el hierro, de lo que el cuerpo necesita. Igualmente, nosotros tenemos la ozonoterapia, o sea que teníamos muchas herramientas que definitivamente ayudaron a muchos pacientes a sobrellevar la pandemia, el periodo de crisis. Inclusive muchos pacientes, tuvimos el privilegio de ver que todos en la casa se enfermaban menos él. Ese que se fortalecía con la vitamina C, con la vitamina D. Inclusive había algunos antiparasitarios. ¿Qué tan cierto rodando. es eso, doctor, en el caso de la vitamina D, con el tema del COVID? Que dicen Sí, que es efectiva y que combate. Porque fortalece el sistema inmunológico. O sea que sí. La vitamina D está en el aceite de hígado de bacalao. ¿Tu mamá no te daba aceite de bacalao de chiquita? Eso era vitamina D, aparte de la omega 3, que también es buena. O sea que sí, la vitamina D es buena para subir tu defensa, para prevenir la agresión viral y antimicrobiana en general. O sea que todo lo que se llame
jugo verde, un jugo de zanahoria con apio y perejil, fortalece tu sistema de defensa. Mucha gente se amparó en ese, ¿verdad? En ese grupo de plantas medicinales, de vitaminas y de hierbas para protegerse del COVID-19. Doctor, ¿y qué es el tratamiento a base de ozono? Usted ahorita lo hablaba, pero en síntesis. Mira, ese es un tema amplio. El oxígeno tiene varias variedades, tiene mucha variedad. Está el oxígeno que está en el agua, H2O, una molécula de oxígeno. Está el oxígeno que está en el aire, O2. Está el oxígeno del agua oxigenada, H2O2, en vez del O. Y está el del ozono, que nos protege la capa que muchos de nosotros protestamos porque las industrias agreden la capa de ozono que protege la Tierra. Esa tiene O3. Son 3 moléculas de oxígeno que tiene el ozono, que es un gas. Ese gas que se pasa el oxígeno por un aparatico con un rayo de luz ultravioleta y sale por el otro lado, el O3, se le inyecta a la persona y trabaja como antiviral, antimicrobiano, antibacteriano, antifúngico, para subir las defensas. Subiendo la defensa ya tú tienes un paquete enorme de enfermedades que eventualmente tú vas a utilizar y va a ser útil con el ozono. Doctor, en el caso de la terapia de quelación, ¿en qué consiste? Mira, hay algunas sustancias que son quelantes. Quelante quiere decir que atrapan metales pesados y los sacan del cuerpo. Metales pesados, sí. Tenemos metales pesados que vienen muchas veces con los alimentos, con el humo de los carros allá afuera. Tenemos el plomo, el mercurio, el cadmio, aluminio. O sea, metales que hacen daño, que se acumulan en el cuerpo y nos hacen daño. Bueno, pues de cuando en cuando sería bueno uno tener una terapia de quelación, que es un suerito. Se utiliza un aminoácido llamado EDTA, junto con la vitamina C, que también es quelante, y eso hace que a través de los riñones se eliminen esos tóxicos del cuerpo que hacen tanto daño, que bajan las defensas y que nos enferman de una manera increíble. Aparte de que tenemos la ventaja de que al sacar esos minerales, muchos de ellos quedan atrapados con los trombos de grasa en los vasos sanguíneos y saca los trombos y pueden en muchas ocasiones liberar de enfermedades trombóticas del cuerpo. Y el estilo de vida, doctor, usted le recomienda a la gente, aparte de la misma medicina natural, pero el estilo de vida que debe asumir la gente, principalmente gente obesa. Sí, la gran mayoría de las personas obesas tienen colesterol triglicérido alto, a Que también se da bajarlo. el caso, perdón, doctor, porque por eso es importante chequeos y cosas, de gente hasta delgada, que puede tener triglicéridos y colesterol alto, Sí, sí, sí. Pero que no solamente por el peso. sí, no, esa es la verdad. Pero definitivamente el peso contribuye a que el cuerpo se deteriore. Una persona con exceso de peso puede tener dolor en las rodillas o puede su circulación alterarse de manera tal que sea más fácil que desarrolle varices, que tenga calambre en las piernas. O sea que una persona obesa puede ser el preámbulo de la hipertensión y lo mismo que de la diabetes. O sea que, déjame decirte, una información que yo sé que muchos lo conocen, pero muchos no. Una persona a quien se les reduce el 20% de su peso puede eventualmente liberarse de la pastilla de la presión
o de la pastilla de la diabetes. En otras palabras, puede sanarse solamente por perder el 20% de su peso. O sea que si tú tienes 200 libras, perdiendo el 20%, bajando a 180, tú puedes liberarte de algunas enfermedades. Porque a Eso es veces una esa buena pastilla, noticia. dependiendo del asunto, te la dejan por un tiempo indefinido, en el caso de la presión. Eso no es una buena idea. Si Exacto. usted está en medicación para la presión y deja de tomar su pastilla o deja de hacer lo que tiene que hacer, eh, hace un ratito decíamos que una hipertensión ligera con un tratamiento de cambio de estilo de vida y algunas tisanas o infusiones puede controlarse, pero cuando ya la presión sube de 140, hay que recurrir al cardiólogo y a la medicación del cardiólogo. Doctor, ¿por qué se da el caso de gente que asume lo que es la medicina natural, pero son gente que también se acostumbran a lo que es la comida pesada? O sea, la que a la gente le gusta, al dominicano le gusta mucho la comida chatarra. Ay, Entonces, sí. ¿qué sugerencia usted le da a ese tipo de gente? Porque cuando es medicamento natural, tiene que llevar una rigurosa dieta. Mi tío Sócrates decía cuando practicaba la medicina endocrinológica que lo que le gusta al hombre es inmoral, ilegal o hace daño o engorda. Y definitivamente es tan atractiva la comida chatarra, la comida rápida. De hecho, a los Es, americanos lo que les gusta es eso. y sí, muchos dominicanos que, que ya se acostumbraron a la comida chatarra que se importa. Ojalá que eso sea para un día al año. Como dice la gente, un día al año no hace daño. Pero que la gente repita ese día al año, todas las semanas, todos los meses. Y sí hace daño. Así es, doctor. Bueno, solo nos resta agradecer, doctor, su participación aquí en Encuentro Directo y esperamos que pronto se repita. Gracias, con mucho gusto. Gracias, doctor. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve retornamos con la rectica final de Encuentro Directo.